ilustrar esto, voy a relatar un caso. Un buen hombre en la parte occidental de este estado había sido durante mucho tiempo un cristiano comprometido y solía hablar a la iglesia adormecida con la que estaba unido. Con el tiempo, la iglesia se sintió ofendida y perdió la paciencia. Y muchos le dijeron, déjanos en paz, que no creían que pudiera hacerles ningún bien. Él los tomó en serio y todos se durmieron juntos. Y así permanecieron durante 2 o 3 años. Con el tiempo, llegó un pastor y comenzó un avivamiento. Pero este anciano parecía haber perdido su espiritualidad. Solía ser activo en una buena obra, pero ahora se mostraba retraído. Todos pensaron que era inexplicable. Finalmente, una noche, en su camino a casa, la verdad de su situación le vino a la mente y cayó en una desesperación absoluta por unos minutos. Finalmente sus pensamientos se dirigieron de nuevo a esa resolución pecaminosa de dejar en paz a la iglesia en sus pecados. Él sintió que ningún idioma podría describir la negrura de ese pecado. Se dio cuenta en ese momento de lo que era estar perdido y encontrar que Dios tenía un pleito con él. Vio que era un mal espíritu el que causó la determinación, el mismo que hizo que Moisés dijera, ustedes rebeldes. Se humilló en ese mismo momento y Dios derramó su espíritu sobre él. Este era un hermano que estaba avivado, hermanos, y veía a la iglesia que estaba en pecado, dormía en sus pecados. Cuando digo dormida, me refiero a que la Biblia dice claramente que si alguno practica el pecado, no se va a ir al cielo. Pero esa verdad no les alumbra, están como si hubieran dormidos, como si no vieran las consecuencias que hay de estar en pecado. Este hermano que estaba avivado, que era el único que estaba vivo en esa iglesia, le reprendía y le reprendía. La iglesia se oponía a él. Ya déjenos de hablar esto, ya déjenos de hablar de esto. Hasta que el hermano hizo lo que Moisés dijo, se hartó de ellos, está bien, ya no les voy a hablar. Pero se entibió al igual que ellos. ¿Cuál era su deber? Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es el deber de él. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es el deber de él. No lo hizo. Se hizo al molde de todos los de la iglesia que estaban perdidos en los mismos pecados de ellos. ¿Qué fue lo que pasó? 2 o 3 años estaba muerta esa iglesia. Llegó un hermano y estuvo, un pastor estuvo predicando, vino un avivamiento, pero el hermano no podía entrar al avivamiento de la iglesia. Estaba como retraído, como que no entraba. ¿Y qué era eso? Se sentía redargüido por dentro. Se sentía como que no era digno de participar, hasta que por fin confiesa. Confiesa que él tomó la resolución pecaminosa de dejar en paz a la iglesia en sus pecados. Hermanos, Dios le dijo a Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. En otras palabras, que toda iglesia se convierta al mensaje que él tenía de vivir rectamente y no que él se convierta a como todos están en sus pecados, hermano. Una vez que Dios lo redarguyó y Dios le mostró su pecado, dice que vio la negrura de ese pecado, lo negro que estaba. Ahí se arrepintió, vio que era un mal espíritu que causó la determinación y eso fue, se humilló en ese momento y Dios derramó su espíritu sobre él. Hermanos, esto, sí, por eso cuando se está lleno el espíritu, no estamos viendo cómo a la gente le gusta o no le gusta. De hecho, nosotros estamos para incomodar a la iglesia pecadora.
Una iglesia pecadora no puede salir del culto cómodamente y feliz. Tiene que salir compungida, tiene que salir incómoda, tiene que salir que no puede dormir en la noche porque el mensaje se clavó hasta dentro de su corazón y sabe que sin santidad nadie verá al Señor y sabe que si no se arrepiente se va a ir al infierno. Entonces nuestro propósito no es estar sobando a los pecadores el pecado. Nuestro propósito es hacer que el pecador deje ese pecado, deje de ofender a Dios y viva llena del Espíritu para que sirva a Dios y sirva a sus semejantes. Porque muchos no tienen el Espíritu, quizás algunos de ustedes que me escuchan están justo en esta situación. Han dicho algo provocativo o desagradable a alguien. Tal vez fue mal humor a un sirviente que era cristiano. Eso también tiene que ser muy cuidado. Está hablando sobre esto. Han dicho algo provocativo o desagradable a alguien. Entre hermanos, a veces que se provocan unos a otros. Tal vez fue mal humor a un sirviente que era cristiano, alguien que estaba sirviendo en Cristo, hermanos. Y como si nada estás, como si no hubiera pasado nada. O tal vez hablaron con censura de un ministro o de alguna otra persona o hermano. ¿Qué es con censura? Murmurar del hermano, murmurar del ministro, murmurar de una persona, estar hablando a las espaldas de alguien. La Biblia dice, hablad verdad cada cual con su prójimo, hablar directamente con la persona, pero no estar hablando a sus espaldas, no estar censurándolo delante de los demás. ¿Por qué? Porque entonces ese ministro pierde su influencia delante de los demás hermanos. Acuérdese que un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando tú empiezas a recorrer a un rumor acerca de alguien y empieza a esparcirse, ya todos lo ven así. ¿Y qué tal si ese rumor es mentira? Todos se lo creyeron y ya lo están viendo mal. Tú estás siendo el diablo en esa iglesia porque estás afectando la influencia que ese ministro puede tener sobre la congregación o de esa persona o de ese hermano. Entonces, si tú has hablado con censura con alguien, el Espíritu Santo se va de ti. Obviamente porque estás de murmurador. Estás hablando de alguien. Quizás se enojaron porque no se tomaron en cuenta tus opiniones o porque se vieron afectados en su dignidad. Y esto pasa mucho, hermanos. Alguien opina algo, no se sigue eso, la persona aparentemente se sujeta, pero está con su carota, con su cara de que no quiero, ¿por qué hicieron eso? Y con esa cara trata de manipular a los demás. O dice, no, pues hagan lo que ustedes quieran. En otras palabras, es una manera para manipular a la gente para que hagan lo que esa persona quiere hacer. Todo eso son manipulaciones. Entonces, y cuando no se toma en cuenta sus opiniones, se ven como afectados dentro, pero no lo demuestran. Sin embargo, sus acciones que siguen después de eso son distintas, como que es menos participativo, porque en su mente quiere que se den cuenta que salga mal todo para que les diga, ya ves, les dije. Por eso no participa. Investiguen a fondo y vean si pueden encontrar el pecado. Tal vez lo hayan olvidado, pero Dios no lo ha olvidado y nunca perdonará tu conducta no cristiana hasta que se arrepienta. Muy importante esto, hermanos. Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Y no perdonará una conducta no cristiana hasta que se arrepienta. Dios no puede pasar por alto esto. No serviría de nada si lo hiciera. ¿De qué serviría perdonar mientras el pecado sigue latente en tu corazón? Entonces, el estar hablando con la boca a la ligera, hermanos, ya lo dice Santiago ahí, enciende un bosque, hermanos. Sobre todo cuando es con amargura,
Porque cuando hay con amargura, la persona que habla quiere que el otro tenga la misma visión que él tiene acerca de todo lo que él ve. Entonces contamina a muchos. ¿Cómo puede vivir el Espíritu de Dios en esa persona? No puede. Por eso es que muchos no tienen el Espíritu.